Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, acá veo que en el chat les están comentando que les dan la bienvenida a nuestra sesión en vivo. Hoy no nos va a estar acompañando María porque está enferma, entonces le mandamos un beso enorme, pero me dejó a cargo de la sesión de hoy. Los voy a estar acompañando para contarles un poquito sobre lo que ya vienen trabajando respecto al networking. Hoy vamos a hacer un poco foco en lo que tiene que ver con la empleabilidad, ¿sí? Bueno, mientras que se siguen sumando, les cuento un poco sobre mí. Yo participé hace 2 meses más o menos de una de estas sesiones de networking donde les conté que yo soy licenciada en psicología y profesora en psicología. Soy coordinadora de la licenciatura en psicología de la Universidad UCA y me dedico además por fuera de mi rol como coordinadora en la Universidad UCA, en lo que tiene que ver con la articulación entre la psicología y la pedagogía, la educación. Me dedico en diferentes roles de lo que tiene que ver con la educación. Me apasiona ese mundo, me encanta y quisiera hoy compartirles un poco en relación al networking, que es el tema que nos convoca a estar aquí reunidos, mi experiencia y dejarles algunas cuestiones que considero que pueden ser como muy útiles a la hora de buscar empleo y demás, ¿sí? Bien, si les parece, si están de acuerdo, me pueden interrumpir en cualquier momento de esta conversación. A mí me gustaría poder contar con sus participaciones, que no esté hablando únicamente yo, que cada vez que tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario, se sientan libres de levantar la mano, simplemente como para que nos podamos escuchar todos, y yo por supuesto, les voy a dar la palabra para que formulen su pregunta o puedan hacer el comentario que tengan ganas de compartir, ¿sí? Bien. Lo que yo justamente quería compartir hoy con ustedes, además de comentarles que soy licenciada en psicología y profesora en psicología, es un poco mi recorrido de forma muy breve, porque como les dije, yo ya estuve participando en una de estas sesiones de networking, en donde tal vez alguno de ustedes también haya participado y no quisiera aburrirlos, pero hacer como un breve resumen de mi recorrido como para que puedan entender un poquito tal vez después algunas otras cuestiones que les vaya a compartir. Yo empecé estudiando la carrera de psicología, donde me di cuenta que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el ámbito educacional, por lo que decidí continuar con el profesorado de psicología y empecé muy de a poco a formar parte de planteles docentes, me fui capacitando como docente y fui trabajando como docente, pero luego también empecé a trabajar como tutora y orientadora pedagógica en una empresa, además de mi ejercicio como docente en la universidad, más en el ámbito académico. Luego, en esta empresa donde yo formaba parte como tutora y orientadora pedagógica, tuve la oportunidad también de ser líder académico, es decir, de acompañar a un grupo de docentes, un grupo numeroso de docentes, y acompañarlos desde una perspectiva pedagógica y de las habilidades blandas como para su desempeño, ¿sí? Actualmente sigo ocupando ese rol, yo también sigo ejerciendo la docencia y como les decía, tengo este rol de coordinadora en psicología, de la licenciatura de psicología en la Universidad UCA. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos estos roles fueron
dándose en mi carrera profesional claramente por mi formación, por lo que yo estudié y por lo que fui decidiendo el camino académico que decidí ir haciendo, pero también por las redes que fui generando en esos recorridos académicos de diferente grado. La licenciatura, sí, que es una carrera de grado, me fue abriendo las posibilidades de involucrarme en diferentes espacios. Incluso al principio yo lo hacía más que nada justamente con la intención no de tener una remuneración económica a cambio, sino más que nada por justamente poder generar contactos, ¿sí? Tener ese espacio de una red de contactos para que luego yo pudiese ir aprendiendo, ¿sí? Formando parte de un determinado entorno que me diese una expertise que desde lo académico únicamente no podía adquirir, porque tenía las herramientas académicas, pero hay algo en la práctica que aporta una diferencia, ¿sí? Bien, lo mismo, así como fue en el ámbito académico, que yo me fui involucrando con colegas, con gente mucho más experimentada para generar vínculos y eso me fue abriendo puertas, me fue permitiendo participar en diferentes ámbitos que para mí eran desconocidos y que digamos, hoy por hoy no los sigo ocupando esos puestos, pero sí me permitió conocer qué era lo que me gustaba y qué era lo que no me gustaba tanto. Eso también me parece que es algo que está bueno tener en cuenta porque uno a veces, si no forma parte, no tiene la experiencia de formar parte de determinados ámbitos, no puede conocer qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta con el conocimiento de causa suficiente. Y luego, en el ámbito empresarial, justamente también fue a través de los vínculos que fui generando y de las conexiones y de las redes que pude ir armando, que se me abrieron diferentes oportunidades y fue a través de generar buenos vínculos de trabajo en equipo, de colaboración, que justamente considero que se me brindaron otras oportunidades que si no hubiese sido así, no hubiesen existido, ¿sí? Eso se los comparto en primera instancia como un diferencial que yo puedo ubicar en mi recorrido profesional y que creo que les dejo como un gran tip para la vida profesional, el poder ir generando estas redes con compañeros que uno tiene, aunque sea compañeros que se dediquen, tengan otra profesión, se dediquen a algo diferente, siempre nos pueden dejar algún tipo de enseñanza, incluso desde cómo se organizan para hacer alguna tarea o qué herramientas utilizan. Bueno, nos pueden dejar alguna enseñanza y podemos generar un muy buen vínculo y son contactos que nos abren puertas, ¿sí? Es por eso que el networking en el mundo laboral actual realmente se ha convertido en una herramienta fundamental para encontrar oportunidades de empleo y para poder avanzar en nuestras carreras profesionales, ¿sí? Antes de sumergirnos en determinados detalles, repasemos un poco lo que ustedes vienen trabajando justamente como qué es el networking, ¿no? ¿Qué es este proceso de establecer y mantener las relaciones profesionales con personas relevantes en lo que es el campo propio o la industria propia, ¿no? Yo acá hago un pequeño repaso a este concepto con ustedes porque yo recién les decía que incluso aunque no sean del propio campo o de la propia industria, uno puede generar como red y contactos porque evidentemente nunca sabemos dónde se puede habilitar una oportunidad. Y en el mundo global que tenemos hoy por hoy, con las coordenadas laborales que tenemos actualmente, es cada vez más habitual que esos caminos se flexibilicen y se entrecrucen.
y que compartamos espacios multidisciplinarios, interdisciplinarios, ¿sí? Donde tal vez nuestro compañero más próximo es de una profesión absolutamente distinta a la nuestra, pero es compañero directo nuestro, ¿no? Trabajamos codo a codo, día a día con esa persona. Por eso amplío esto de que puede ser también de otro campo u otra industria, ¿sí? Bien, estas conexiones claramente pueden ser colegas con los que trabajamos día a día, cotidianamente, superiores con los que trabajamos día a día, o pueden ser personas que nosotros tengamos más ubicadas en el rol de mentores, o incluso pueden ser reclutadores con quienes hemos compartido tal vez alguna entrevista laboral y en esa instancia no resultó, pero más adelante encuentran que nuestro perfil es el indicado para otra oportunidad y vuelven a recurrir a nosotros. O incluso personas que hemos conocido en determinados eventos o conferencias o congresos también. Eso siempre son como oportunidades donde uno puede generar esos contactos, ¿no? Bien. Entonces, repasemos ahora algunos consejos, ¿sí? Que pueden ser como clave para aprovechar al máximo el networking y mejorar la empleabilidad para poder después meternos un poco más en lo que tiene que ver con la entrevista laboral y algunas consideraciones desde el ámbito de la psicología, que vendría a ser como mi campo de expertise, que podemos tener en cuenta, ¿sí? Les recuerdo, ustedes siéntanse libres de interrumpirme en cuanto lo consideren o en cuanto quieran hacer algún aporte. Bien. Es muy importante que conozcamos nuestros objetivos, ¿sí? Antes de empezar a establecer como conexiones o vínculos, es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser nuestros objetivos claramente profesionales, ¿no? Y preguntarnos qué tipo de empleo o qué tipo de industria nos interesa, ¿sí? ¿Qué tipo de personas en cuanto a su rol profesional nos gustaría conocer? Tener en claro estos objetivos, estas metas, nos va a ayudar a enfocar estos esfuerzos de networking de la manera más efectiva, ¿sí? Más de una vez nosotros terminemos por nuestras profesiones perfiles amplios, ¿no? Que nos permiten ocupar diferentes roles. Entonces, tal vez si nosotros ya sabemos cuál de esas posibilidades es la que más nos interesa, bueno, tenemos que hacer foco ahí y no tan generalista. En cambio, podría ser que si nos interesa como justamente algo más generalista, bueno, ampliaríamos en todo caso nuestro abanico de posibilidades, ¿sí? Por otro lado, es un trabajo que tenemos que tomarnos el construir, ¿sí? Pero también el mantener nuestra red de contactos, ¿sí? Hay que comenzar por establecer conexiones con personas que ya conocemos, por supuesto, que pueden ser antiguos compañeros de clase. De hecho, cada clase para ustedes es la oportunidad de tener un contacto, ¿sí? Ya de base para el día de mañana en su camino profesional o incluso hoy por hoy en su camino profesional, ¿sí? Profesores o colegas actuales a lo que están dedicándose actualmente también puede ser. Obviamente en este sentido tenemos grandes ayudas como las plataformas como LinkedIn para ampliar nuestra red, que pueden ser justamente contactos de contactos y mantener así nuestras conexiones e incluso ampliarlas, ¿sí? Justamente el networking no se trata solamente de hacer contactos, sino de mantenerlos y nutrirlos a largo plazo, ¿sí? Que justamente podamos tener contactos que tengan un registro de nosotros, que cuando vean algún empleo de interés para nuestro perfil, nos tengan en cuenta, que conozcan, ¿sí? Cuáles son nuestras habilidades, que conozcan cuál es nuestro recorrido,
como para que nos puedan tener en cuenta no solamente ante alguna posibilidad, sino ante la posibilidad que efectivamente nos interesa que nos tengan en cuenta también, ¿sí? Eso es importante. Bien, otro punto que me parece que es muy importante a tener en cuenta es el ser genuino, ¿sí? El ser auténtico, ya que cuando nos acerquemos a alguien para hacer una conexión, lo que es muy importante es que efectivamente nos interese por algún motivo esa otra persona, estar atentos a escuchar lo que esa otra persona tiene para aportarnos y que efectivamente nos despierte curiosidad, su experiencia, sus conocimientos, ¿no? Justamente, ¿por qué es importante esto? Porque el networking es una vía doble, ¿sí? De doble sentido, donde la otra persona también espera que nosotros seamos un vínculo de contacto, que tengamos en cuenta, que lo escuchemos, que le podamos aportar algo. No es únicamente que nosotros vamos a buscar y a obtener algo, sino que es una relación de mutua colaboración, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta el justamente estar constantemente buscando participar de eventos, de conferencias, de congresos, porque estas oportunidades relacionadas con nuestra industria o con nuestras profesiones son una excelente manera de conocer a los profesionales de nuestro campo, ¿sí? Nuestro campo ya más particular, con nuestro interés más enfocado. Son grandes oportunidades donde uno se puede presentar, puede hacer preguntas, puede establecer nuevas conexiones. Justamente es una oportunidad donde no hay que tener miedo de acercarse a las personas, de presentarse, de entablar una conversación, de generar un contacto y poder luego mantenerlo. Hay que aprovechar al máximo esas situaciones para justamente poder expandir la red de contactos. Bien. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta, justamente por la importancia que tiene hoy por hoy nuestra presencia en línea, y veo que acá en el chat estuvieron muchos justamente compartiendo sus perfiles de LinkedIn, y me parece que es una gran oportunidad para que todos lo puedan hacer y que se puedan seguir mutuamente y que puedan generar contactos. Y los invito, de hecho, también a hacer lo propio conmigo. Me pueden seguir en LinkedIn, me encuentran por mi nombre, que justamente lo compartió anteriormente el moderador, pero se los comparto porque tenía en el chat tenía un pequeño error de tipeo. Ese es mi nombre, con ese nombre me encuentran en LinkedIn. También luego les comparto la liga para que me puedan seguir. Pero volviendo al punto que les mencionaba, hay que cuidar nuestra presencia en línea porque hoy por hoy es en gran parte nuestra carta de presentación. En el mundo digital actual, nuestra presencia en línea juega un papel fundamental en el networking y en la empleabilidad. Por lo que tenemos que asegurarnos de tener un perfil de LinkedIn profesional, de utilizar otras plataformas relevantes y confiables también para poder compartir contenido relacionado a nuestro campo de trabajo, ¿sí? Es importante mantener estos perfiles actualizados y de proyectar una imagen profesional en línea, pero también ir ajustándola de acuerdo a nuestro justamente recorrido y a nuestra impronta profesional. Si ustedes indagan un poco en redes como LinkedIn, van a ver que no es lo mismo cuando uno ingresa al perfil de una persona que es ingeniera o una persona que es diseñadora gráfica o una persona que es médica o una persona que es psicóloga. Hay cuestiones que tienen que ver con
la impronta de esas profesiones, que está bueno cuidarlas, pero también tiene que ver con la impronta personal de cada uno. Y es una gran oportunidad para poder reflejar justamente esa impronta personal, ¿sí? Bien. Y algo que es absolutamente fundamental siempre en todo lo que tenga que ver con el networking y la empleabilidad es el ser proactivo, ¿sí? No hay que esperar a las oportunidades de networking que nos toquen la puerta y se acuerden de nosotros, sino hay que ir por ellas, hay que ser proactivo, hay que tomar la iniciativa, siempre obviamente de forma respetuosa y cuidando del espacio de la otra persona. No necesariamente hay que ser agresivo, pero sí proactivo, ¿sí? Enviar mensajes a personas que nos interesen, dando cuenta de por qué nos interesa enviarle ese mensaje y cuál es nuestra solicitud. Solicitar reuniones o cafés virtuales. Hay publicaciones dando vueltas en LinkedIn que justamente tiene que ver con estos cafés virtuales o incluso a veces hasta presenciales cuando las distancias lo permite, para conocer personas especialistas en educación, personas especialistas en ciberseguridad, ¿no? Por decir algunos ejemplos, y esas son oportunidades que uno mismo genera para poder conocer más sobre el trabajo de estos referentes y su experiencia, ¿sí? Son oportunidades donde esas personas muy generosamente puedan compartirnos su recorrido, su trayectoria, su conocimiento, y está bueno también porque uno puede retribuirles eso justamente comentándolo, compartiéndolo con la comunidad. Justamente cuanto más nos involucremos en el networking, más posibilidades, más oportunidades vamos a poder encontrar. Obviamente el networking es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, con la práctica. Cuanto uno más se dedique a establecer y a mantener relaciones profesionales, más beneficios va a poder tener en términos de empleabilidad y de oportunidades laborales. Por lo que no hay que subestimar el poder de las conexiones y hay que hacer del networking una parte integral de el enfoque hacia el éxito profesional, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Sí, Juan Gabriel. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Con respecto a LinkedIn, en lo personal es la primera vez que yo creo este perfil, ¿no? En realidad no estoy familiarizado en lo absoluto, más bien era yo de Face y bueno, cositas así. Ahora, estos perfiles, ¿qué tan ciertos, qué tan, cómo se puede decir? Como que no inventen tantos perfiles o inventen de las profesiones. ¿Qué tan seguro es buscar ese tipo de información ahí? Bien, creo que hay algunas posibilidades en cuanto a datos que nos pueden guiar para poder tener en cuenta de si la información que alguien puede escribir en LinkedIn sobre su propio recorrido profesional es verídica, si es confiable, ¿no? Algo que es siempre yo recomiendo que se haga es el pedir, por ejemplo, recomendaciones a colegas o a compañeros de trabajo, porque eso nos permite atestiguar nuestro paso por determinado empleo o determinada experiencia. Si encontramos esas recomendaciones en los perfiles de otras personas, justamente son, obviamente, con determinado criterio, ¿no? Porque también pueden ser generadas, pero son como un testamento de que ha sucedido esa experiencia. Por otro lado, hay cuestiones que nos ayudan un poco a poder como también tener como datos si son perfiles confiables de acuerdo a
cómo está redactado el perfil, si está actualizado, si las empresas son confiables o no. Y además, en última instancia, para poder uno contrastar esa información, está la entrevista laboral, justamente, ¿no? Que viene como a complementar todo lo que nosotros podamos encontrar en LinkedIn, que más de una vez es como una carta de presentación que uno tiene que poder indagar, ¿no? Porque, seamos muy honestos, más de una vez poder resumir toda una trayectoria laboral en unas pocas palabras o en en perfil es muy difícil. Y de hecho, más de una vez uno tiene que poder hablar con esa persona para poder entender algunas cuestiones que son simplemente títulos en el perfil de LinkedIn y poder setear expectativas, ¿no? De qué es lo que esta persona podría aportar a mi trabajo y qué es lo que yo podría brindarle en el caso de contratar a alguien como oportunidad. Y en el caso de ser yo la persona que está siendo contratada, es exactamente lo mismo, pero desde el otro lugar, ¿no? Y es por eso que yo también quería con ustedes repasar un poco algunas cuestiones que tienen que ver eh, con la entrevista laboral en sí misma, porque justamente es una de las cuestiones a las que uno accede luego de poder haber establecido una buena experiencia de networking y que alguien nos recomiende a determinado puesto o que un reclutador nos recuerde y que nos convoque a una entrevista laboral. La entrevista es una etapa crucial para justamente poder demostrar nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra personalidad. Y es importante estar preparado, ¿sí? Pero también es una oportunidad justamente fundamental para quien está como entrevistador, para la industria o la empresa o la institución que fuese que está interesada en justamente esta persona que puede llegar a convertirse en una persona que forma parte de la organización. Como principal consejo que les puedo dar a la hora de tener una entrevista laboral es investigar a la empresa, a la institución o a la organización a la que vayan a prestarse para la entrevista, ¿sí? Antes de la entrevista, recomiendo investigar sobre la empresa en la que uno está solicitando el empleo, aprender sobre su historia, sobre su cultura organizacional, sobre sus productos o servicios que brinda, o cualquier otro aspecto relevante, ¿sí? Esto lo que nos va a poder brindar es, principalmente, si nos interesa justamente esa industria o empresa, y nos va a permitir demostrar interés y prepararnos para justamente responder preguntas relacionadas con la empresa. Sí, Laura. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Referente a lo que está comentando de revisar la empresa y su cultura laboral, de repente pareciera que damos por hecho que todo va a funcionar como a lo que estamos acostumbrados, conocemos en cuestión de horarios, por ejemplo, que es un ejemplo de 9 a 7, con 2 horas de comida y que se van a respetar muchas veces esos horarios o nuestros horarios de día. Pero cuando tenemos una empresa extranjera en puerta, pongamos, por ejemplo, la India, que es el caso que yo he observado y que he tenido muy presente, la India, pues, definitivamente tiene otros horarios. Yo estoy cerrando el día aquí a las 6 de la tarde y ellos prácticamente lo están empezando. Y entonces, muchas veces las juntas, aunque son en línea, empiezan a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y entonces, pues, tu día ya no empieza a las 7, ¿no? Empieza a las 4:30 porque te preparas para esa junta. Y es parte de lo que tenemos que verificar, y sí es muy importante lo que comenta referente a la cultura laboral. Los modismos, aunque nos comunicamos en inglés, el inglés es bien diferente porque no es un acento muy diferente, hablan de manera diferente y a lo mejor estamos acostumbrados a un inglés americano, pero
es muy importante. Con eso quiero resaltar la importancia de revisar la cultura laboral al respecto de las empresas y sí, verificar de qué va, si es el giro también que nos interesa. Totalmente de acuerdo. Sí, es fundamental en estos casos como el que vos comentabas, Laura, en donde compartimos con una cultura totalmente diferente, con otros horarios, otro idioma. Bueno, eso es exacerbado, ¿no? Pero incluso si fuese dentro de nuestra cultura o de nuestro país, de nuestros horarios, hay empresas que tienen determinados valores o determinados, o industrias, ¿no? O organizaciones o lo que fuese, que tienen determinados valores o que tienen determinadas modalidades de trabajo que tal vez no nos representan como personas, ¿no? Pueden ser ámbitos muy competitivos y nosotros tal vez no somos personas muy competitivas en el sentido de que somos muy competentes, pero no muy competitivos de que nos interesa estar todo el tiempo como tratando de ser mejor que nuestro compañero, sino que tal vez disfrutamos más del trabajo en equipo, justamente, ¿no? Y esos entornos potencian eso y tal vez incluso a nosotros nos hace mal. O ámbitos donde no hay cuidado por determinadas cuestiones que tienen que ver con well-being, ¿no? Que generemos un entorno saludable de trabajo y que para nosotros eso también sea importante, o ámbitos que no nos dejen tanto espacio para lo personal, para la vida personal y para poder equilibrar el mundo laboral y el personal, y que justamente se espere que de nosotros que tengamos una vida 100% profesional, o lo contrario, ¿no? Nosotros estamos en un momento en el que queremos dedicarnos mucho a lo profesional y es una empresa que tiene otros ritmos, más tradicional y que no nos desafía, que no nos brinda los suficientes desafíos. Bueno, eso también es importante investigarlo previamente y que tengamos en cuenta que sea el entorno que nosotros buscamos y que tenga que ver con nosotros, ese lugar, esa organización, esa institución nos lo pueda proveer, ¿sí? Eso me parece que también es muy importante, ni hablar, como en el caso que comentaba Laura, que es exacerbado porque son muchas variables a tener en cuenta que no van a modificarse, digamos, que yo los ejemplos que traigo tal vez a veces pueden cambiarse algunas cuestiones mediante el diálogo, porque uno puede comentar, no me siento tan cómodo con esto, o no me siento tan cómoda con esto otro, y hablando uno puede llegar a justamente flexibilizar ciertas cosas, pero el horario, la diferencia horaria entre donde estemos y, por ejemplo, la India va a seguir estando. Eso no se puede flexibilizar, no se puede cambiar. Entonces, bueno, especialmente hay que estar atento a cuestiones claramente que no podemos cambiar muy fácilmente, pero a cuestiones que podemos cambiar más fácilmente también si son muy importantes para uno y tener en cuenta justamente conocernos, ¿no? ¿Qué es lo importante para uno? Un clima de trabajo ameno, que me tengan en cuenta, que sepan quién soy, o simplemente un clima de trabajo donde sea un empleado, tengo que desarrollar mi tarea y listo, y ya está, ¿no? Bueno, eso es todo muy importante, conocerse uno y conocer hacia dónde estamos yendo, ¿no? Bien. Otro punto importante es el preparar preguntas comunes, ¿no? Hay preguntas que son muy habituales, que ya sabemos que nos las vamos a encontrar en estas instancias de entrevistas laborales, como puede ser, cuéntame sobre ti, por qué estás interesado en esta posición, por qué estás buscando cambiar de empleo, cuáles son tus fortalezas, cuáles consideras que son tus debilidades, dónde te ves de acá a 5 años. Hay que practicar estas respuestas a estas preguntas comunes para poder asegurarnos de comunicar nuestros puntos fuertes de manera efectiva. A veces son preguntas que uno puede hasta subestimar, ¿no? Contame sobre ti, y uno se queda en ese momento, si no lo tiene como un poco pensado, que no sabe muy bien qué puede contar. Y por supuesto, sobre nosotros, por ejemplo, podemos contar un montón de cosas.
hay que poder pensar qué es lo más indicado para ese momento, para esa organización y para esa entrevista, lo importante a contar sobre uno, ¿no? Y a aportar. Entonces, es importante prepararse en ese sentido. También es importante prepararse para destacar nuestros logros y nuestra experiencia relevante, ¿sí? Durante la entrevista hay que poder enfocarnos en resaltar nuestros logros más relevantes, nuestra experiencia relacionada con el puesto al que estamos aplicando, especialmente cuando ya tenemos muchos años de recorrido profesional, hay que poder ir justamente equilibrando dónde ponemos más el foco, de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Y es importante poder proporcionar ejemplos concretos, porque también más de una vez nos los van a solicitar, de proyectos en los que hemos trabajado, los resultados que se han logrado, las habilidades que hemos desarrollado, las oportunidades de mejora que pudimos encontrar en esos proyectos, los aspectos destacados que pudimos encontrar. Y esto va a poder ayudar a demostrar nuestro valor como personas candidatas a ese empleo, ¿sí? Además de otras habilidades como la atención al detalle, una capacidad analítica, ¿no? Todas esas cuestiones van a poder ir evidenciándose a medida que nosotros logremos expresar esto. También otra cuestión fundamental es el poder mostrar nuestro interés y nuestro entusiasmo, ¿no? Durante la entrevista hay que poder demostrar este entusiasmo por la oportunidad y por el puesto. Incluso les diría por esa organización, ¿sí? Por pertenecer a esa organización, a esa empresa, a esa industria. El presentar preguntas relevantes sobre la empresa o sobre el equipo de trabajo nos va a permitir justamente mostrar ese interés. Nos va a poder demostrar justamente, nos va a poder dar información adicional, pero también nos va a poder demostrar, mostrarle a la otra persona nuestro compromiso y nuestra motivación, ¿sí? Sí, adelante, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias. Creo que respecto a ese tema muy importante que consideremos cuando vamos a una entrevista, entramos a veces con ese miedo de que vamos a responder a las preguntas que nos están dando en una empresa, que queremos tratar de encajar lo mejor posible en el perfil, y el principal error que cometemos es precisamente no llevar nosotros nuestras propias preguntas, porque también, aparte del miedo, está de por medio la necesidad, ya que la mayoría de las personas buscamos un trabajo precisamente porque hay una necesidad por cubrir, una renta que pagar, hay un alquiler que cubrir del carro, que la comida, que la despensa, lo que sea. Entonces hay veces que por ese miedo al ser rechazado en una empresa, tratamos de buscar lo primero que nos llegue a la puerta. Y ese es uno de los principales factores por los cuales actualmente en México, y me imagino que en la mayor parte de Latinoamérica, existe mucho el rezago académico, porque hay muchos estudiantes que terminan sus carreras, pero desgraciadamente hay muchos empleados trabajando en call centers y que son titulados. Y lo digo en ese ejemplo porque yo lo viví. Yo trabajé en un call center y yo no tengo carrera terminada, apenas la estoy concluyendo con Universidad Cuepa, y yo estaba en un puesto de capacitador porque me lo gané con el tiempo, trabajando, con esfuerzo. Llegué a subir de puesto y me daba mucha tristeza ver personas que estaban estudiando medicina o que habían terminado su carrera en derecho, que habían terminado una licenciatura y que estaban entrando para estar contestando llamadas porque no había un campo laboral que a lo mejor pudieran cubrir, o más bien, a lo mejor dentro del estudio que ellos tenían, no les presentaron esas habilidades blandas o este tipo de oportunidades de conocer cómo manejar su carrera y proyectarse en las empresas para poder ejercerla, porque ¿de qué te sirve dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo al estudio si no te vas a dedicar a eso que te apasionó en un principio? Yo en lo personal estoy estudiando pedagogía y yo tengo bien claro lo que tengo dentro de la pedagogía. Muchos de mis maestros que tengo aquí, como la profesora Mireya Esparza, como la profesora Suri, me han dicho que yo sería un excelente docente. Y yo les digo, lo siento, yo no quiero ser docente. Yo tengo bien planteado lo que yo quiero
y a mí me gustaría estar en otra área de la pedagogía. Entonces, yo creo que eso es algo que se nos va olvidando y al momento de ir a una empresa nos da miedo hacer una pregunta por el, "Ay, ¿qué tal si hago la pregunta y no les agrada o no les gusta?" Yo creo que aquí también es una cultura que se ha creado y que tenemos que empezar a romper. Nosotros como profesionales que vamos a hacer en el futuro, tenemos que aprender a romper esos paradigmas para poder ahora sí que empezar a acostumbrar a las empresas a que estás contratándome a mí como profesional, no estás contratando a cualquier persona, te estoy presentando esto y también tengo derecho a saber qué es lo que me estás ofreciendo, porque de repente te avientan el menú como si fuera un restaurante y cuando preguntas por algo, "Oh, lo siento, eso no hay." Y oye, pues, ¿qué me puedes preparar? Porque yo lo que tienes en el menú a mí no me parece. Y que te den opciones, esa carta abierta que nosotros podemos manejar con la entrevista y con el entrevistador, que no solamente nosotros tengamos la apertura de contestar un speech de preguntas, porque desgraciadamente las empresas ya tienen su speech hecho, ellos ya tienen, eso es lo que tengo que cubrir, si este candidato no lo cubre, el que sigue, y nosotros, por tratar de encajar en ese perfil, nos quedamos fuera, cuando a lo mejor, si yo le hubiera demostrado algo diferente al reclutador, el reclutador me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú no cumples este perfil, pero tengo este otro que es perfecto para ti, y cubrir a lo mejor una vacante que no tenían contemplado abrir en el momento, pero que dicen, ¿sabes qué? Creo que es la persona adecuada, es la persona correcta. Y también eso es algo que me pasó a mí. En una ocasión yo iba a cubrir un área, yo iba con una entrevista para un área X y la persona que me entrevistó me dijo, no, yo no te veo a ti en esa área, te voy a poner de supervisor en esta otra área, y resultó que era una oferta mucho mejor. Yo dije, wow, o sea, el tener esa apertura me ayudó a mí en lo personal a poder conseguir mejores empleos. Pero sí, yo creo que es principalmente perder ese miedo a hacer una pregunta en una entrevista y no hacer nada más un interrogatorio en el cual me van a sentar con una luz de frente para ver qué es lo que yo tengo para aportar y no demostrar qué es lo que yo tengo para dar, que es muy diferente. Totalmente. Coincido absolutamente con lo que nos compartís, Jesús, te agradezco mucho. Creo que es una relación de dos, justamente esa entrevista laboral, ¿no? Digamos, hay alguien interesado en contratarnos, pero nosotros vamos a ir a brindar un valor, vamos a ir a aportar justamente todos nuestros años de formación, de conocimiento, de preparación y nuestra expertise profesional. Entonces, también tenemos que poder decir y tener en claro, por eso los convoco a pensar, ¿no? Cada vez que vayan a tener una entrevista, cuáles son sus valores, de qué quieren trabajar, qué los apasiona, ¿no? Obviamente existe esta realidad que también nos traía Jesús, uno tiene que poder pagar rentas, tiene que poder pagar su existencia, digamos, ¿no? Todos los gastos que todos podemos llegar a tener y el mundo laboral es muy competitivo en el sentido de que obviamente hay puestos, pero son pocos en relación a más de una vez la cantidad de personas que uno ve que se postulan. Eso por supuesto que lo tenemos en cuenta, pero también es muy importante poder pertenecer a un espacio, especialmente por la cantidad de horas que nosotros pasamos trabajando, que nos represente, que nos guste, que nos desafíe, que la tarea tenga que ver con lo que queremos hacer, que sea un entorno de trabajo saludable para nosotros. Y esas preguntas que nosotros podamos formular durante la entrevista nos van a poder justamente acercar al conocimiento de si ese lugar al que vamos a formar parte nos va a poder brindar aquello que busquemos, independientemente de lo que sea, ¿no? Y también nosotros vamos a poder brindarle a la otra persona la información de si vamos a poder cubrir sus expectativas o no, porque también eso es complejo, ¿no? Antes Laura decía, bueno, si yo trabajo para la India y tengo que estar despierta a las 4 de la mañana para una reunión, me tengo que levantar por lo menos 3:30 para poder presentarme. Bueno, estoy dispuesta a hacer eso, ¿no? Voy a poder hacerlo. Y eso hay que contemplarlo también, ¿no? Me parece que son pensamientos que uno tiene que tener que a veces en la celeridad del proceso de justamente búsqueda laboral y en las ganas que uno tiene más de una vez de poder tener un nuevo desafío laboral,
no lo pensamos con la suficiente detención como hace falta y es importante hacerlo también, ¿no? Bien. Otro punto que yo les quería compartir respecto de lo importante a tener en cuenta en la entrevista laboral es la práctica de la comunicación no verbal, ¿no? Tenemos que tener siempre presente que nuestra comunicación no verbal también juega un papel importante en la entrevista. Justamente nuestro lenguaje positivo, como una postura erguida o mantener un contacto visual adecuado, va a hacer que podamos dar como una impresión positiva y prestar atención a nuestro tono de voz y asegurarnos de expresarnos de manera clara y concisa, nos va a dar como una comunicación justamente también. Lo mismo va a pasar del otro lado, ¿no? Pero nosotros podemos controlar lo que tiene que ver con nuestro lado en este sentido. También el prepararnos para las preguntas difíciles, ¿no? Es posible que justamente nos hagan preguntas desafiantes durante la entrevista, como las que están relacionadas con nuestras debilidades o situaciones conflictivas, cómo manejaríamos ciertas situaciones. Bueno, pensemos en cuáles pueden ser nuestros ejemplos a traer, qué respuestas honestas, pero que nos justamente nos permitan enfocarnos en cómo uno aprendió de esas experiencias pasadas y cómo lo hemos trabajado para poder mejorar determinadas habilidades. Eso hay que poder prepararlo también y pensarlo para justamente poder expresarnos de manera clara y concisa, transmitiendo el mensaje que efectivamente queremos transmitir, ¿no? Y siempre un gran consejo, me parece, es poder cerrar esos espacios con un agradecimiento. Al finalizar la entrevista, agradecer al entrevistador por su tiempo, por su consideración, por su buen trato, si así lo fue. También, justamente, uno puede enviar un correo electrónico de agradecimiento después de la entrevista para reforzar justamente el interés en el puesto y mantener una impresión positiva, ¿sí? Claramente, cada entrevista es una oportunidad para aprender, para mejorar de nuestras habilidades de comunicación. Es como un entrenamiento, ¿no? Cada entrevista que uno tiene, por lo que no hay que desanimarse si uno no obtiene el trabajo, ¿sí? En esa situación en particular, sino hay que pensar y utilizar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento, de entrenamiento y de estar mejor preparado para futuras entrevistas. Dentro de lo que son las cuestiones, algunas perspectivas psicológicas de la entrevista laboral que yo les quería compartir, me parece que algo muy importante es tener autoconciencia emocional, ¿sí? Antes de la entrevista es importante ser consciente de nuestras propias emociones. Hablaba Jesús antes del miedo, por ejemplo, ¿no? Cómo esto nos afecta. Reconocer nuestros sentimientos de nerviosismo y ansiedad y comprometernos con cómo nos estamos sintiendo y comprender que es normal sentirnos así. Aceptar estas emociones y recordar que uno puede canalizar esa energía hacia una presentación segura y confiada. ¿Cómo podemos lograr esto? Justamente reconociendo nuestras emociones y sabiendo cómo podemos calmar esa ansiedad o esos nerviosismos. Esto tiene que ver con un trabajo de autoconocimiento, autoconciencia e introspección bastante importante, por eso también los invito a realizarlo. La autoconfianza y la autoestima en este sentido van a ser fundamentales, ¿no? La autoconfianza en uno mismo es fundamental durante la entrevista. El trabajar en cultivar una actitud positiva hacia nuestras habilidades, nuestros propios logros, el reconocer nuestras fortalezas y creencias positivas sobre uno mismo. Tenemos que recordar que la entrevista es una oportunidad para mostrar lo que se puede aportar justamente a la empresa, es lo que decía Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar a ese lugar? Es lo que también tenemos que demostrar, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis
porque acá Jesús nos agregaba algo sobre el lenguaje corporal en el chat, que los invito a leer porque es muy interesante, que dice que es importante hasta en una llamada, ¿no? Si uno habla de pie, es como más energético, si uno habla sentado, se muestra como más neutral, y si hablas con una sonrisa en la cara, también se siente más cálida esa llamada, ¿no? También cuando uno no tiene una videollamada, sino que tiene una llamada, tiene que tener mucho más en cuenta que el tono de voz va a transmitir mucho, porque va a ser lo único que esté en juego en ese momento prácticamente, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Otro gran punto tiene que ver con la gestión del estrés, ¿no? El estrés nos puede afectar muy negativamente en nuestro desempeño, aunque la verdad que una mínima cuota de estrés, ¿no? Puede llegar hasta ser como positiva en el sentido de que eso nos importa, nos mantiene alerta, nos está como posicionando para poder estar con nuestros sentidos al máximo posible para esa entrevista. Pero ya cuando este estrés nos afecta negativamente, justamente podemos poner en práctica técnicas de manejo del estrés, ¿sí? Como la respiración profunda, la relajación muscular o el enfoque de pensamientos positivos, ¿no? Tratar de justamente en ese momento previo a la entrevista enfocarnos en pensamientos positivos, ¿no? Esa preparación adecuada también puede reducir la ansiedad que tengamos al momento de la entrevista laboral y así hacer que la práctica de, no sé, las respuestas que podríamos esperar de esa situación, ¿no? Nos ayuden también a ganar esa seguridad, a reducir ese estrés, a reducir la ansiedad. Y también lo mismo respecto de familiarizarnos con la empresa o con el puesto. Todas esas cuestiones que nosotros podamos ir recolectando como información nos van a ayudar a poder reducir el estrés y la ansiedad. Sí, Jesús. Muchas gracias, profe. Algo que a mí me ayuda mucho a reducir el estrés y que yo he podido lograr ayudar a muchos conocidos y amigos, y como también trabajé en el área de reclutación y capacitación en una empresa que era un call center que le trabajaba directamente a Telcel ya hace más de 10 años, pues la verdad, uno de los factores que involucran mucho el miedo de los candidatos es cuando llegan y ven a los otros candidatos. A veces te intimidas y te da como ese miedo de, ay, somos muchos, dijeron que hay 3 vacantes, yo veo aquí 6 personas, o tengo menos posibilidades de obtener el empleo. Y algo que yo siempre me gusta como aplicar es como relajarte, agarra una revista, lee algo, distraerte, mantener tu mente despejada del ambiente si es lo que te está estresando, como que distraer un poquito la mente, el salirte a caminar antes de llegar a tu entrevista, el a lo mejor inclusive hasta algo tan sencillo como irte a tomar un café y comerte un sándwich te va a relajar. Algo sencillito como irte a dar una vuelta antes de ir a la entrevista y estar a lo mejor tomando un poquito de aire fresco, eso te va a relajar, pero llegas a veces y tú te mentalizas y llegas y ves a los demás candidatos y tratas como de autocompararte con ellos, y creo que eso te llega inclusive a frustrar cuando sales y ves que no te llaman y ves que no te están ahora sí que no te están dando una oportunidad porque piensas que no te la mereces, simplemente que hay veces que a lo mejor no cubrimos el perfil y de las otras personas lo cubrieron mejor que nosotros. No significa que no seamos aptos para un puesto, simplemente en el siguiente oportunidad se va a dar el chance de poder tener una opción más. Totalmente. Sí, creo que algo positivo de que más de una vez las entrevistas son de forma remota es que uno no tiene esa sala previa donde ve a los diferentes candidatos. Sí, LinkedIn, por ejemplo, cuando uno se postula a determinado puesto, ve todas las solicitudes, ¿no? Cuando es de determinada tipo la solicitud que uno hace, puede llegar a ver, por ejemplo, para un puesto 600 personas que se postularon o incluso más, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué oportunidad, qué chances tengo entre esta cantidad de gente? Y efectivamente, más de una vez, no hay que pensar que uno no era
o la persona correcta, o que no tiene que ver con sus no habilidades. A veces simplemente no hubo espacio para que llegaran a nosotros porque encontraron otro perfil antes revisando que cubre tan bien como nosotros, o tal vez un poco mejor, o tal vez no, pero son muchas personas y hay que persistir. Sí, Martín. Hola, buenas noches a todos. Bueno. Mi pregunta se sale un poquito de lo que están tratando, pero me imagino que usted puede como contestarla. Bueno, esa es la idea. Lo que sucede es que tengo una especialidad a nivel técnico que es bastante poco conocida, donde yo radico, y la verdad es que siempre he tenido trabajo, entonces no estoy como en eso de la búsqueda de trabajo, ya lo practico a nivel independiente, y por lo que cuando me dijeron que me anexara al LinkedIn, no lo hice, pero lo hice sin esperar nada. Ya inclusive a veces me llegaba gente que quería anexarme, bueno, yo no le daba como mucha importancia porque no, la verdad es que no le daba, no veía la trascendencia de eso, ¿ya? Porque como le dije, el trabajo estaba, llegaba, no había un súper trabajo, pero había. Pero ahora estoy con otra situación, ¿ya? Eh, lo que yo ejercía me gustaba medianamente, pero en la UCA dio la oportunidad de poder estudiar algo a distancia que realmente me agrada, ¿ya? Y en eso estoy estudiando, pero es algo mucho más competitivo, ya no es como tan especializado como lo que yo sé ahora. Entonces, me he dado cuenta de que si sigo en esta como burbuja, Tal cual. es difícil que después pueda como, no sé, poder funcionar bien. Y Totalmente. ya, entonces hay como varias preguntas, bueno, no son como tantas, pero hay algunas que me gustaría que usted me las podría responder, como por ejemplo, aparte de uno puede como este perfil que tiene en LinkedIn, lo puede como puede cambiar la especialidad. Sí, por supuesto, uno puede cambiar la especialidad, puede ir como contando su trayectoria y la puede ir, es dinámico ese perfil, ¿no? Y justamente la importancia es de mantenerlo actualizado. No importa que hagamos un cambio de 180 grados en nuestra trayectoria. Lo importante es qué es lo que queremos contar, el porqué de ese cambio, ¿no? El cómo nos estamos preparando, qué es lo que tenemos para aportar de diferente. Y de hecho, más de una vez, justamente, nuestra trayectoria previa puede ser de algo absolutamente diferente, pero de alguna forma nos nutre para esto nuevo que estamos haciendo. Y eso también hay que tenerlo presente y no descartarlo, ¿sí? Sí, porque lo que veo que hay que comenzar desde ya si es que uno digamos, se direccionó en algo, ¿cierto? Ya como que veo que una especialidad es como que lo que a uno le llega, ¿cierto? Comenzar desde ya a poder como crear una plataforma. Entonces, mi otra pregunta es, como simple estudiante, ¿cierto? Uno puede como contactarse con gente que ya esté como encaminada en ese asunto, ¿cierto? Y verlos como posibles mentores. A Por ver cómo supuesto, por se puede, supuesto. pero eso cómo uno lo puede como direccionar. A ver, en principio buscando, por ejemplo, sobre el ámbito que nos interesa, ¿no? Voy a tomarme como referencia, porque desconozco, Martín, cuál es tu ámbito, pero, por ejemplo, si yo fuese estudiante hoy por hoy de psicología, buscaría, por ejemplo, algunos autores que sepa que son contemporáneos, que están en LinkedIn, o incluso profesores, ¿sí? En tu caso, o algunas personas reconocidas que sepas que se dedican a determinada profesión. Por ejemplo, si fuese psicología, podría seguir a determinadas personas conocidas y reconocidas que se dedican a eso, y a medida que uno va siguiendo a esas personas, ya se va nutriendo de las personas que sigue esa otra persona, ¿no? Entonces, es muy de a poco, pero de repente se va armando esa red, de repente toma forma, por lo que me parece que es súper importante que puedas ir armándolo y que puedas ir leyendo también, porque hay personas muy activas en LinkedIn que realmente escriben mucho y que aportan mucho
a la red social que es LinkedIn, ¿sí? Una red más bien profesional, y me parece que puede ser como un lugar donde encuentres mucha información, especialmente que estás haciendo este viraje, ¿no? En tu carrera profesional. Lo otro, no, yo me integré hace poco y me parece que usted dio su dirección. Sí, Sí. ¿La podría repetir? por supuesto, sí, sí, la vuelvo a repetir, sin Bien, ningún bien, bien, problema. muy agradecido. No, por favor. Bien, mientras que vuelvo a compartir mi dirección para que la puedan tener acá, ahí la dejo en el chat. Quería terminar de comentarles, sé que estamos justos en el horario, pero no quería dejar de compartirles algunos puntitos más que tienen que ver justamente con una mirada psicológica, ¿no? De lo que es este proceso, que tiene que ver uno de estos otros puntos con la visualización positiva, ¿no? Antes de la entrevista, tomarnos un momento como para visualizar una entrevista exitosa, ¿no? Imaginarnos cómo te presentás de manera segura, confiada, cómo respondes a las preguntas con claridad, cómo estableces una conexión con el entrevistador. No solamente tenemos que poder tener una visualización así desde el miedo, desde los nervios, sino también una positiva, ¿no? Como para poder infundirnos una autoconfianza. Esta visualización positiva nos puede ayudar a reducir el estrés y aumentar justamente la confianza, como yo les decía recién. El pensamiento positivo va a adoptar en nosotros un lugar fundamental, ¿sí? Nosotros, si tenemos una mentalidad positiva antes y durante la entrevista, se va a notar muchísimo, ¿sí? En lugar de centrarnos en posibles fracasos o pensamientos negativos, hay que enfocarnos en fortalezas, en oportunidades de crecimiento. Tenemos que visualizar la entrevista como una experiencia de aprendizaje y de un paso más allá de nuestra carrera, ¿no? Ya el poder tener esa entrevista es un logro en sí mismo. Y por último, lo que tiene que ver con el control de la atención. Durante la entrevista, mantener nuestra atención en el momento presente, prestar atención a las preguntas, a las respuestas que nos den, a las respuestas que nosotros demos. Evitar distraerse con pensamientos negativos o preocupaciones, escuchar activamente al entrevistador, ¿no? Y tomar determinadas pausas para poder pensar antes de responder. No está mal que nos tomemos un minuto y pensemos qué es lo que vamos a decir, que pensemos un poco qué es lo que se nos preguntó. Y el control de la atención nos va a ayudar también a estar presente y a responder de manera más efectiva, ¿sí? Tenemos que recordar que el objetivo principal de una entrevista es evaluar si uno es un buen ajuste para el puesto y para la cultura de la empresa. Y es importante justamente poder prepararnos adecuadamente, pero también es muy importante, y les diría aún más importante que poder prepararnos adecuadamente, lo trascendental es ser auténtico y mostrarnos como somos, ¿no? Porque justamente, como les decía antes, vamos a pasar mucho tiempo en este espacio laboral, entonces va a ser como muy difícil que nosotros estemos en un espacio donde no nos sentimos a gusto, ¿sí? O que no refleje nuestros valores, o que nos hagan hacer una tarea que no nos guste, ¿sí? Bien. Veo que acá estuvieron activos en el chat. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sé que estamos en el horario y no quiero demorarlos mucho, pero obviamente si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta más, me gustaría poder escucharlos. Bien. Melanie. Pues yo quería preguntar, o sea, bueno, relacionado al tema que mencionó Daniela Mezcua, por ejemplo, que decían que hacer el speech, entonces sería también, por ejemplo, ponernos ahora sí que de robotcitos a preguntarnos nosotros mismos lo que van a preguntar en el mismo, trabajo.
No sé si comprendo bien la pregunta. No sé si es como si fuésemos robots, ¿no? Por lo que comprendo de tu consulta, no sé si es como si fuésemos robots, sino como que es una práctica de poder mentalizarnos qué es lo que podemos esperar de ese espacio, ¿no? El poder que no nos agarren desprevenidos y el poder estar preparados, así como nos preparamos profesionalmente y académicamente para determinado puesto, también el preparar esa entrevista tiene que ver con lo que podemos compartir de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro recorrido. Es mucho lo que tenemos que compendiar en ese espacio como para que lo dejemos tan librado, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Sí, Jesús. Sí, quería poner un ejemplo de eso que acabo de ver en un video motivacional hace poco, donde ponen a Albert Einstein como ejemplo. Ponen a Albert Einstein, que era de patas delgadas, de complexión no muy deportiva, y lo ponen en una cancha de básquetbol. Y al momento de que le pasan el balón, tira y no encesta, lo tiran muy fácil, y el coach dice, oye, ¿quién es ese tonto que pusieron a jugar? Y le dijeron, ¿cómo te atreves a decirlo? Es Albert Einstein, es un genio. Y dice, sí, a mí no me importa, para esto él es un tonto. Y lo cambian y meten a Michael Jordan. Y Michael Jordan, con su peculiaridad de juego, empieza a encestar, empieza a hacer un super juego, empieza a hacer lo que realmente sabe hacer bien. Y todos dicen, eso es un genio del básquetbol. Pero también hacen la otra comparación. Ahora, pon a Michael Jordan en el ámbito de la física, que era de Albert Einstein, y va a ser un tonto en esa área. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su área, entonces al final de cuentas te preparas para estar en un determinado punto. Entonces, el prepararte para la entrevista es más que nada, pues prepararte para lo que viene. Es como cualquier deportista que dice, yo me voy a ir a tal olimpiada a tratar de sacar la medalla de oro, y se prepara con tiempo, no es nada más decir voy a ir a hacerlo, es prepararse, mentalizarse, entrenar, levantarse a las 5 de la mañana o a veces antes, alimentarse de manera diferente para llegar a ese punto y estar completamente en forma y listo para lo que se venga, ya sea que esté mal el clima, ya sea que esté cualquier cosa que se les pueda presentar en contra, ellos están mentalizados y preparados para eso. Eso es a lo que yo me refería con el prepararse ante cualquier situación en una entrevista. Totalmente. Sí, coincido, y sumando ahí un poco como a determinadas alusiones a personalidades reconocidas, también pensemos que lo que decía Jesús tiene que ver con que no todos somos talentosos, por suerte, para todos los ámbitos, ¿no? Que cada uno tiene como su ámbito de expertise o de disfrute, de talento o como quieran llamarle, pero incluso no todos los espacios están listos para ver eso y pueden apreciarlo, ¿no? O no compartimos las mismas formas. Pensemos en, por ejemplo, que yo soy una fanática de Harry Potter, vengo a confesarlo ahora. Pensemos en que Harry Potter no fue aceptado, fue rechazado la historia de Harry Potter por muchísimas editoriales y terminó siendo un boom mundial, ¿no? Independientemente de que a uno le guste más o menos la historia, no se puede negar el suceso que fue para la literatura infantil Harry Potter. Entonces, a lo que voy con esta anécdota es que justamente a veces que uno esté desempeñando un rol en un lugar no quiere decir que el rol no tenga que ver con uno o con lo que le guste a uno, tal vez tiene que ver con la organización. Lo que tenemos que hacer siempre es un análisis correcto de la situación, de qué es lo que no está funcionando, si hay algo que no está funcionando, como para poder ir buscando qué es lo que necesitamos a la hora de encontrar el lugar indicado para nosotros en cuanto a la tarea, en cuanto al clima laboral, en cuanto a las expectativas, a la cultura. Bueno, son muchos aspectos. Lo importante es saber cuáles son los más importantes para uno a la hora de buscar, ¿sí?, una oportunidad
Y lo importante es generar contactos que también sepan de nuestros valores, que sepan de nuestra persona, que sepan de nuestra formación, para que tengan en cuenta a la hora de ofrecernos oportunidades que sean de acuerdo a nuestras expectativas, ¿sí? Bueno, estamos un poquito pasados del horario. Yo les agradezco mucho el haber participado. Por supuesto, tienen mi contacto en LinkedIn, me pueden escribir sin ningún problema y también pueden tener mi contacto del correo de CUEPA como para escribirme si tienen alguna consulta o algún comentario. Y quedamos en contacto. Les agradezco muchísimo el haber participado y el haberse sumado a esta sesión en vivo. Y próximamente se va a estar sumando nuevamente María, que va a estar mejor seguramente. Les deseo un buen cierre del día y les agradezco mucho el haber participado.